Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conferencias organizado por el Movimiento con la Niñez y la Juventud, con todo el aprecio que tenemos a todos ustedes, líderes eclesiales, amigos, amigas, que durante más de 20 años y un poco más, han sido parte de la vida del movimiento. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Esta tarde, justicia y niñez, hacer lo que Dios quiere. Yo no voy a dar más información, más bien voy a dar la bienvenida a alguien que también nos acompaña, muy especial. Ella es Adriana de Ágata. Ella nos acompaña desde Uruguay. Ella es parte del equipo de Juventud para Cristo allá en Uruguay. Juventud para Cristo es parte del movimiento durante muchos años. Saludamos a su liderazgo también y todo el trabajo que hacen. Gracias, Adriana, por estar con nosotras. Pues ella es uruguaya, vive allá, es integrante, como les dije, de Juventud para Cristo desde el año 1978. Coordina programas educativos, laborales, elabora materiales sobre pastorales a las personas con discapacidad. Licenciada en fisioterapia con especialidad en rehabilitación. Está diplomada en violencia basada en género y generaciones. Así que, y ella labora en un hospital allí en Uruguay, está muy cerca de las personas, es el Hospital Evangélico. Estamos contentas de tenerte. Adriana, bienvenida, es tu momento y cuéntanos qué se viene en esta tarde. Saludos. Muchas gracias, Lisbeth. Bueno, estoy muy contenta, muy agradecida de esta invitación, de poder participar en esta última conferencia. Y yo quería saludar a todos y todas las personas que están conectándose en esta noche. Les doy la bienvenida en el nombre del Movimiento con la Niñez y la Juventud a esta última conferencia de este ciclo que se ha denominado Cumplir la misión buscando vida plena para la niñez. Agradecemos también a quienes han participado a través de las encuestas, completándolas cada semana. Eso nos ha servido para reflexionar un poquito más acerca de lo que hemos estado escuchando, aprendiendo. Y damos la bienvenida también a las personas que hoy se unen por primera vez en esta última conferencia. El movimiento con la niñez y la juventud surge en el año 2000 en el marco del cuarto Congreso Latinoamericano de Evangelización, CLADE 4, de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, realizado en Quito, Ecuador, a través de la consulta de Ministerio sobre Niñez, en la cual participaron 105 personas con el lema Iglesia Latinoamericana deja a los niños y las niñas venir a mí. En la actualidad, el movimiento con la niñez y la juventud está integrado por diversas organizaciones regionales, entre ellas Compasión Internacional, Claves, Juventud para Cristo, Viva de América Latina, Tear Fund, World Vision, Paz y Esperanza, Cristo para la Ciudad, Iglesia de Dios y la Unión Bautista Latinoamericana. El propósito de esta iniciativa es movilizar a las iglesias y a las instituciones cristianas en América Latina y en el Caribe hacia un compromiso con el desarrollo y la protección integral de la niñez y la juventud en procura de una vida plena. Asimismo, tiene la visión de ser un interlocutor reconocido en la promoción del desarrollo integral de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, donde estos sean participantes protagónicos. Nuestros ámbitos de servicio son las iglesias, las instituciones cristianas y la sociedad latinoamericana y caribeña. En su recorrido, el movimiento ha contribuido significativamente en el desarrollo de perspectivas bíblico-teológicas en clave de niñez, mediante libros, manuales y documentos oficiales que reflejan nuestra historia y pensamiento. Por otro lado, apoya y realiza campañas de sensibilización a favor de la niñez y la juventud en América Latina y el Caribe. Los invito, queridos, a que esta noche estén enviando sus preguntas a través del chat, acá por el Zoom, o también lo pueden hacer a través de las redes del movimiento, por Facebook o por YouTube. En esta ocasión, esta noche, el tema que nos convoca es justicia y niñez, hacer lo que Dios quiere.
sabemos que como iglesia tenemos una gran responsabilidad en la búsqueda, promoción y defensa de los derechos de todos los seres humanos, en especial los menos favorecidos o los que no pueden hacer escuchar su voz por alguna razón. En esta noche reflexionaremos en torno al tema justicia y niñez. Una justicia que permita el desarrollo pleno, integral y el disfrute de la vida abundante a la que Dios nos llama. No quiero seguir hablando yo, sino que quiero presentar a los conferencistas y la conferencista y el conferencista de esta noche, Alfonso y Carmen. Alfonso Vilán es peruano, director de Paz y Esperanza Perú, abogado y escritor, uno de los fundadores de Paz y Esperanza. Su especialidad es en Derechos Humanos y se graduó por la Universidad Mayor de San Marcos, Perú. Tiene posgrados en Sociología, Teología y Derecho, y tiene estudios en Maestría en Gerencia Social de la PUCP de Lima. Carmen Álvarez, costarricense, directora regional de Viva para América Latina y el Caribe, médica cirujana, licenciada en Teología, con especialización en Educación, y una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Lleva más de 25 años trabajando en desarrollo social con niños, familias e iglesia en la región. Está casada con Javier y tienen 3 hijas, Carmen, Lucía y Andrea. Bienvenidos, Alfonso y Carmen, la conferencia es de ustedes, así que les doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches para algunos. Y es un placer estar con ustedes compartiendo, dialogando, creo, porque este es un tiempo de diálogo entre ustedes que tienen un trabajo y una expectativa tal vez en lo que es el Ministerio con los Niños, y nosotros que también con ustedes hemos recorrido algo en ese ministerio. Los cristianos no deberían solo estar rescatando las personas que están ahogándose en el río. Debería más bien buscar a quienes empujan a esas personas dentro del río para detenerlas. Esta cita es del arzobispo anglicano Desmond Tutu, un luchador contra el apartheid, recuerdan ustedes, en Sudáfrica, contra esta visión racista y división de la sociedad que tanto daño hizo a ese país. Nosotros generalmente cuando queremos responder frente a una necesidad humana, cuando hay una catástrofe natural o hay una comunidad que está empobrecida o suceden hechos contra mujeres y niños, nuestra respuesta natural creo es una respuesta compasiva. Y es algo que nos nace de nuestra naturaleza humana y creo que es esa compasión que Dios pone en nuestros corazones. Muchos de nosotros, tal vez no todos, ¿no? Pero esa respuesta compasiva es lo primero que atinamos a hacer cuando suceden algún tipo de situaciones que tienen que ver contra la dignidad de las personas. En particular a los niños, ¿no? Creo que con la niñez siempre hay una mayor sensibilización de parte de nosotros. Y entonces lo que hacemos generalmente es recolectar comida, ¿no? En nuestras iglesias recolectamos ropa, medicinas, tratamos de paliar problemas de la casa destruida de algunos hermanos, de la comunidad, tratamos de movilizar a la iglesia para construir casas, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay un elemento que, como dice Desmond Tutu, generalmente nos olvidamos, ¿no? Generalmente dejamos de lado que hay una consecuencia, que las consecuencias tienen una raíz mucho más profunda de la que solamente podemos visualizar en el momento. Y una de esas raíces, generalmente, cuando suceden tipos, inclusive en casos como esta pandemia que estamos viviendo, tienen que ver con injusticias estructurales. Fíjense, yo estoy en un país, vivo en un país latinoamericano, como muchos de ustedes, y en nuestro país la pandemia ha azotado de tal manera que somos el primer país en el mundo con mayor cantidad de muertes per cápita en función del número de población que tenemos, ¿no? Sencillamente porque el sistema de salud estuvo por décadas, no ahora, no de este gobierno, sino de muchos gobiernos atrás, totalmente relegada, ¿no?
Hemos tenido hospitales colapsados, hospitales donde familiares míos me decían, me piden que traiga inyectables porque no tienen agujas para poner inyecciones, no tienen algodón, no tienen alcohol, me piden eso. Fíjese, a ese nivel ha estado nuestro sistema de salud, y la pandemia lo que ha hecho es simplemente descubrir, poner en manifiesto la situación de precariedad que vive el sistema de salud en nuestros países. Y entonces, un elemento ahí que podríamos decir de injusticia tiene que ver con esta falta de previsión de acceso a la salud para los más pobres, especialmente a los niños, ¿no? Entonces, se trata, por supuesto, de atender la emergencia, se trata, por supuesto, de paliar las consecuencias que tiene, en este ejemplo de la pandemia, pero también se trata de que más adelante nosotros tenemos que enfocarnos también en saber por qué nuestros países, nuestra niñez, está tan desprotegidas en el tema de salud, por ejemplo. Ese es un punto, creo que deberíamos pensarlo seriamente, sin dejar lo otro. Yo no estoy criticando aquellas congregaciones, iglesias o grupos cristianos que de buen corazón y de manera casi instintiva, por su fe cristiana, responden compasivamente a ciertas situaciones de peligro, de situaciones de violencia o situaciones de catástrofe que hay alrededor de nuestras sociedades. Pero sin dejar eso, yo creo que deberemos dar un paso más. Ese paso más significa ver qué elementos de injusticia hay detrás de esas situaciones. Como menciona Desmond Tutu, ver quién está empujando a las personas al río, y no solamente cansarnos sacando todo el tiempo, porque es una tarea que nunca acaba, podría acabar, es sacar a la persona que se está ahogando, en vez de ver quién está realmente provocando que las personas caigan al río. Para nosotros los cristianos, creo que un fundamento básico cuando hablamos de la justicia es reconocer la dignidad de todos los seres humanos. Esa verdad que parece tan sencilla tiene una profunda repercusión en nuestro accionar, ¿no? Es decir, los niños son imagen y semejanza de Dios, tienen los mismos derechos que los adultos. Los niños deben ser protegidos y debemos buscar el protagonismo de ellos en las decisiones que tomamos para sus vidas, ¿o no? ¿Está la imagen de Dios en un niño? ¿Está dibujada la imagen de Dios en un niño? Y si es así, si fuera así, y si creemos en eso, ¿qué estamos haciendo para que esa imagen de Dios sea respetada y sea promovida? Esa dignidad, por supuesto, está siendo amenazada constantemente, ¿no? Constantemente, por las diferentes situaciones que vivimos. Lamentablemente es así. La realidad es que los derechos humanos son violados permanentemente, ¿no? En este momento en mi país hay toda una convulsión social y política, como algunos de ustedes han enterado por la prensa, básicamente por las malas decisiones de los políticos. Y la gente sale a reclamar sus derechos, ¿no? La gente busca que sea escuchada su voz, ¿no? Entonces, frente a este ataque a la dignidad, que básicamente es el mal uso del poder, o la avaricia, la codicia, o las malas prácticas de gobierno, la gente reclama, la gente se moviliza, ¿no? De manera pacífica, por supuesto, los cristianos deberíamos siempre recalcar eso, ¿no? Sin embargo, justamente por eso creo que sigue habiendo la demanda divina, la demanda de Dios, de que la justicia es una característica de Dios tan igual como es el amor de Dios, ¿no? A veces hemos sobredimensionado, no sé si la palabra es sobredimensionado, pero hemos enfatizado en todo caso la característica de amor de Dios, y hemos dejado de lado esa otra característica de Dios, que es la justicia, ¿no? Un Dios de justicia. Un Dios que dice ama la justicia, no solamente es un Dios de justicia, sino que ama, que está enamorado de la justicia, que sueña con la justicia, que sea posible la justicia para los seres humanos. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer frente a situaciones de injusticia? ¿Qué hacer cuando nuestro trabajo con niños está plagado de situaciones de injusticia, ¿no? En mi organización tenemos una estrategia que quisiera compartir brevemente, y con eso quiero terminar, que llamamos el círculo de la justicia, ¿no?
Permítame compartirles. Perdón, nosotros, me refiero a mi organización, pensamos que la justicia tiene que ver con tres ámbitos, ¿no? Tres ámbitos que deberían ir de manera conjunta, ¿no? Por eso decimos que es como un círculo, ¿no? Creemos que una forma para enfrentar la violación de los derechos, ¿no? Las injusticias en sus diferentes formas, es a través de estas tres cosas, de tres esferas que son la prevención, la intervención y la reforma, ¿no? Voy a pasar a lo que nosotros consideramos que es la prevención. Cuando tratamos de prevenir, lo que estamos buscando es que las personas, los ciudadanos especialmente, estén bien informados para el ejercicio y la exigencia de sus derechos y deberes, ¿no? Esto lo hemos puesto en práctica también con los niños, ¿no? Tenemos un trabajo de ciudadanía con niños en algunas ciudades acá en Perú, tratando de que los niños conozcan sus derechos y sus deberes, ¿no? Porque ambas cosas van de la mano, ¿no? Es un elemento para prevenir, ¿no? Una persona que conoce sus derechos, que conoce sus deberes, tiene más posibilidad de hacerlos respetar. Pero también tiene que ver con una cosa que es el cambio de actitudes y comportamientos sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar esta maldición que es el machismo en nuestra sociedad? ¿Cómo hacemos para hacer eso? ¿Cómo hacemos para cambiar esa forma cultural y arraigada que hay en nuestras sociedades que desvalorizan a las mujeres y a los niños? Creo que ahí hay una labor preventiva muy grande que la Iglesia y los cristianos podemos y estamos buscando que realicen, ¿no? Pero también una tercera dimensión de la prevención que consideramos que es fomentar la participación activa de toda la ciudadanía, justamente para que el Estado pueda cumplir su rol, ¿no? Muchas veces hay como una queja permanente de los ciudadanos y sin embargo no hay propuestas y no hay una labor nuestra de vigilancia de que el Estado cumpla su rol, ¿no? Una de las manifestaciones que han habido en estos días, en estos 4 días últimos, el día de ayer me parece una niña de 14 años en Lima fue detenida, ¿no? Justamente en una manifestación. Y cuando un reportero le pregunta, ¿y por qué estabas aquí, no? Eres una niña. Y ella le dijo, bueno, yo estoy aquí porque yo tuve una abuela que me enseñó a defender mis derechos. Y ella me dijo que nunca debería bajar la cabeza y debería decir las cosas que pienso. Por eso estoy aquí, por mi abuela, ¿no? Que ya falleció, pero ella me dejó esa enseñanza, ¿no? Y qué bueno es ver que desde la niñez se puede inculcar esta perspectiva de derechos en los niños y deberes, por supuesto, también, en la cual ellos puedan saber en qué momento exigir los derechos, en qué momento cumplir los derechos también hacia los demás, ¿no? Entonces, hay una participación que debería permanentemente ver de parte de los niños y de los adultos en general, ¿no? Una segunda parte de este círculo es la intervención, ¿no? Por supuesto, cuando hay situaciones específicas de injusticias hay que intervenir, ¿no? Hay que intervenir, por ejemplo, brindándoles atención pronta cuando hay una violación de derechos de un niño, por ejemplo, ¿no? Nosotros como organización hemos estado atendiendo ya por muchos años casos legales de niños que han sido abusados sexualmente, generalmente por familiares muy cercanos, pero también a veces por líderes religiosos, ¿no? Justo en este momento estamos presentando en otra conferencia, disculpen, la propaganda, una conferencia que estamos haciendo sobre una publicación que acabamos de sacar que se llama La fe no abusa, que es una guía de cómo actuar frente al abuso religioso, el abuso que se comete dentro de las congregaciones, dentro de los grupos religiosos distintos que hay, ¿no? Así que les invito a leer la guía, está puesta en el internet y pueden bajarla, ¿no? Entonces hay
creo que hay una necesidad también de intervenir cuando suceden situaciones concretas, ¿no? Hay que ayudar también en la rehabilitación, la recuperación emocional de los sobrevivientes de abusos, por ejemplo. Hay que denunciar también públicamente cuando la voz de las víctimas no son escuchadas, ¿no? Y finalmente, y con esto termino, que parte de este círculo virtuoso que yo lo denomino de la justicia tiene que ver con luchar por la reforma de la sociedad. Nuestros países están llenos de buenas leyes, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Si fuera de calificar a Perú por sus leyes, seríamos un país no de primer mundo, ¿no? Sino del supermundo, ¿no? Porque nuestras leyes son muy buenas, ¿no? Lo que está fallando son los procedimientos y las instituciones que defienden los derechos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un campo muy grande de las organizaciones, inclusive de las iglesias y grupos cristianos, para lograr que justamente estas leyes sean cumplidas, que estas leyes puedan realmente proteger a los niños, a las personas que están en situación vulnerable, ¿no? Eso implica trabajar colaborativamente con el Estado, con las autoridades, ¿no? Yo me sorprendo cada vez cuando propiciamos algunas redes en las cuales llevamos a pastores, a líderes, a presentarlos a los alcaldes de alguna jurisdicción y al final de la reunión los pastores nos dicen, carambas, no sabía toda la posibilidad que tenemos nosotros de trabajar acá dentro de la comunidad a través de la alcaldía, ¿no? Hay una gran oportunidad de colaborar con las autoridades locales para el beneficio de la comunidad. Y es porque a veces hemos estado muy aislados, ¿no? Nos aislamos y pensamos que nos vamos a contaminar si es que trabajamos juntamente con autoridades, ¿no? Por supuesto que hay autoridades corruptas, pero también hay autoridades buenas, ¿no? Autoridades que son decentes. Y creo que es importante que nosotros estemos siempre trabajando de la mano con ellos para el bien de la comunidad, ¿no? Entonces, esta labor de reforma es una labor permanente, ¿no? Una labor permanente que deberíamos continuar haciendo para la búsqueda de la justicia, ¿no? Yo quiero dejarlo ahí y más bien pasar a Carmen para que ella nos dé algunos ejemplos mucho más gráficos, ¿no? De lo que yo puedo estar explicando de manera teórica tal vez, pero Viva ha trabajado, por supuesto, también en esta área de justicia y tiene excelentes ejemplos sobre esto. Adelante, Carmen. No sé si me escuchan ahora. ¿Sí? Ay, gracias. Creo que una de las cosas interesantes en el tema de justicia, cuando yo escucho a Alfonso en toda esta conceptualización y esta aproximación que nos hizo acerca de una justicia práctica, yo puedo ver y puedo entender que la justicia tiene que ver con cambio. Cuando nosotros hablamos de justicia, estamos hablando de cambio. Estamos hablando de pasar de una condición A a una condición B. Estamos hablando de poner las cosas en su lugar. Estamos hablando de dar a cada uno lo que le corresponde. Estamos hablando de hacer escuchar la voz de alguien. Estamos hablando de bien común y de bien propio. Y me trae a la mente ahora toda esta situación y el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 a nivel mundial y cómo esto ha afectado todo el sistema de derechos, toda la identidad de la humanidad de alguna manera y cómo algunos servicios han venido a trastocarse debido a esta situación tan importante. Sin embargo, la pandemia ha venido simplemente a traer a la luz, a visibilizar a toda la comunidad internacional las desigualdades y las carencias que ya las sociedades estaban teniendo años atrás, como bien señalaba Alfonso. Quisiera compartir con ustedes uno de los casos que a mí me ha tocado la vida y que creo que es un caso que ilustra muchísimo el tema de justicia. Y si ustedes me permiten, quisiera hacer un poquito un contexto del caso.
Hace 8 o 9 años más o menos en República Dominicana tuvimos un encuentro con niños, niñas y adolescentes que fue un encuentro bastante importante. Habían más de 423, alguna cosa así, entre diferentes edades. Las edades convocadas, los niños convocados de menor edad eran más o menos entre 8 y 9 años y los de mayor edad 16 años. Habían niños, habían niñas, habían adolescentes mujeres y habían adolescentes hombres. Entonces se hizo una serie de actividades con ellos de 3 días que tenían que ver con un poco del desarrollo de identidad, autoestima, prevención de la violencia entre pares, etc. El segundo día dentro del proceso del programa, una de las pastoras estaba tomando ventaja de un momento muy bonito y muy interesante que se había dado con ellos en una fogata el día anterior, y los niños y los adolescentes estaban como muy contentos, muy exaltados de todo lo que estaba pasando y lo que estaban descubriendo, los juegos, los estudios bíblicos, habían tenido dinámicas de grupo. Entonces la pastora quiso tomar ese momento al día siguiente y trajo en el devocional un tema que para lo que se estaba tratando era un tema bastante pertinente, y ella empezó a hablar de estar inscritos en el libro de la vida. Y bueno, ella empieza su discurso, su prédica con todos los niños. Entonces ellos estaban agrupados. Yo estaba muy cerca del grupo que estaba entre 9 y 12 años, y todos muy atentos. Era como una empatía muy grande con la pastora. Ella tenía mucha habilidad para compartir. De pronto la pastora dice, bueno, y entonces lo más hermoso de todo es que ustedes van a estar inscritos en el libro de la vida. Entonces ella lo dijo con emoción y con alegría. Y había un niño como de 9 años cerca mío, y empieza a llorar desesperadamente, empieza a llorar hasta con una voz muy audible. Y entonces todos los que estábamos facilitando ahí el proceso, un poco sorprendidos de qué había pasado en ese momento. Entonces yo me volteo y le digo, ¿qué te pasa? Y se me tira en el pecho y me dice, yo no voy a estar inscrito en el libro de la vida. Y le digo yo, pero ¿por qué no? Dime. Y me dice, es que yo no tengo nombre. Fue muy, muy impactante para todos. Personalmente tengo que decir que fue muy impactante para mí. Y esta es solo una introducción, porque este niño tuvo la valentía de levantar la voz y decir, mire, yo no tengo un registro de nacimiento. Nadie, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi abuelo fue a un registro a decir que yo existo y que pudiera estar en un registro de ciudadanos aquí en República Dominicana. Entonces, como él decía, ¿cómo voy a estar en un lugar, en un libro que es eterno? Yo no voy a poder estar con Dios. Entonces, vean ustedes cómo algunas cosas trastocan la eternidad de los niños y las niñas. Para no hacerles larga la narrativa, porque quiero contarles la consecuencia de que este niño se haya atrevido a levantar la voz, porque justicia se trata de levantar la voz. Se trata de devolverle a alguien lo que le pertenece, pero también se trata de accionar nosotros como instrumentos de justicia. Entonces, a raíz de ese momento tan emotivo, diseñamos un programa en Viva que se llama Yo Existo, Quiero Estar Inscrito en el Libro de la Vida. Este programa tiene diferentes componentes y lo hemos implementado más o menos como en 6, 7 países en América Latina, y tiene como objetivo principal inscribir a aquellos niños y niñas que no cuentan con un acta de nacimiento o un registro de nacimiento
en su país. Y quiero contar brevemente sobre el programa en Guatemala. En Guatemala, el programa, luego de un análisis de situación y un diagnóstico que hizo la red allá, se decidió trabajar en un lugar que se llama Chimaltenango, que es un área indígena y es una de las áreas que fue afectada por la guerra de los 35 años que tuvo el país entre el gobierno y la guerrilla. En esa generación, en ese momento, muchos de los padres que estaban en la guerra, ya sea en la guerrilla o sea con los militares, muchos de ellos murieron y muchos de los niños que estaban naciendo en ese momento ya no fue posible registrarlos, porque en aquel entonces solo los padres varones podían ir a inscribir a los niños. Y muchas de las mujeres y los índices de analfabetismo en esa región eran altísimos, es una población indígena muy afectada y de extrema pobreza en aquel entonces en esas áreas. Entonces se fueron dando generaciones y generaciones donde los padres, el padre y la madre no tenían un registro de nacimiento, tenían hijos y tampoco podían inscribirlos porque no estaban registrados, y así se dio hasta la tercera generación, que fue la generación que nosotros con la red pudimos acompañar en su proceso. Cuando nosotros ingresamos ahí, nos dimos cuenta que a causa de la pobreza, a causa del analfabetismo, del sistema mismo de registro en el gobierno, donde en cada hospital no había una oficina de registro de nacimiento, sino que cuando alguien tenía un bebé tenía que salir, devolverse a su pueblo, por muy lejano que estuviera, tenía que devolverse, y luego, después de esos 40 días de reposo que guardaban las mujeres en aquel entonces, tenía que salir otra vez del pueblo a horas y días de distancia a buscar una oficina de registro y entonces registrar a los niños y las niñas. Ese era otro elemento que también estaba contribuyendo a que los niños y las niñas no fueran registrados. Con la red se diseñó el programa, se diseñó una estrategia bastante interesante donde las comunidades de fe, las iglesias locales que fueron escogidas en su momento, fueron entrenadas y capacitadas para hacer centros de apoyo y consejería y orientación y acompañamiento a las familias que se empezaban a detectar donde los niños o el núcleo completo familiar no tenía un registro de nacimiento. Entonces se empezó a trabajar de esa manera con las familias, con los niños y las niñas, con la comunidad. Se empezó a trabajar en temas de prevención, etcétera, pero también se hicieron alianzas con organizaciones y entidades internacionales y se firmó un convenio de trabajo conjunto con el Registro Nacional de Ciudadanos en el país. Eso fue otro componente. Otro componente fue cómo prevenimos al máximo que cuando nace un niño y una niña puedan ser registrados en el momento justo y no esperar que los padres y las madres tengan que devolverse a distancias muy grandes. Entonces se trabajó con el gobierno y la red abrió allá en Guatemala, en cada uno de los hospitales a nivel nacional, promovieron y abrieron una oficina de registro para que cada uno de los niños que iban naciendo, ese es el aspecto preventivo, que cada uno de los niños y niñas iban haciendo, entonces de una vez al salir del hospital salieran con su registro de nacimiento. Pero por otro lado, se estaba trabajando con las comunidades de fe para lograr detectar e identificar los niños y niñas que no tenían registro y entonces apoyarlos en el proceso. Entonces, fue una combinación entre los tres factores que mencionaba, los tres componentes que mencionaba Alfonso de justicia, donde se trabajó prevención, intervención, restauración, para que entonces se pasara de una condición A una condición B. Entonces se produjera el cambio que al final del día la justicia busca.
Eh, una experiencia que tuvimos muy fuerte para nosotros fue que en una familia, bueno, se registraron familias completas y hasta 3 generaciones para poder registrar a uno de los niños que estaban siendo beneficiados. Se tuvo que registrar a los abuelos, a los padres y a esta nueva generación y a los nietos, digamos. Y fue bien interesante cómo la red se organizó de tal manera que fueron a buscar a montañas, a lugares lejanos, familias que pudieran apoyar el proceso. Y cuando una de las familias se trabajó con ellos, se les acompañó, porque nosotros no trabajamos solamente el animarlos a ir y miren, vayan a hacer conciencia. Nosotros dentro de los componentes es cómo hacemos el cambio real en esta situación y cómo los acompañamos a que se logre el cambio. Entonces, cuando ya los llevamos a la familia, a que ya tenían su certificado y tenemos fotos y lástima que no se me ocurrió compartir con ustedes las fotos, pero cuando ellos ya tenían su certificado, hubo una chica de 16 años que cuando le dieron el certificado, la niña empezó a llorar de verdad y compartió su testimonio y dijo, el día que llegó la red, Janet es la directora en Guatemala, ella dijo, cuando llegó doña Janet ahí a mi casa a decir que nos iban a ayudar para que nos pusieran nombre a todos, ustedes no se imaginan lo que pasó. Fue una respuesta a mis oraciones porque yo ese día había decidido quitarme la vida. La niña ya había planificado quitarse la vida porque ella no tenía un registro, no tenía un nombre legalmente identificado en el país, porque en el país los recibían en la escuela, pero a los 6 meses los volvían a sacar de la escuela porque no tenían papeles, no tenían nada. Entonces, cada vez ella llegaba en rezago al mismo año y fue creciendo y creciendo y todo el mundo se burlaba de ella porque creían que ella era una persona tonta o que era una persona que no era inteligente. Bueno, diferentes expresiones de bullying, diría yo, ¿verdad? Con las palabras actuales, ¿verdad? Ella fue víctima de todo eso y ella estaba desesperada. Y ese día ella iba a quitarse la vida. Cuando ella recibe ese registro de nacimiento, ella dice, ustedes me salvaron la vida. Y entonces cuenta su historia. Entonces quiero terminar diciendo que justicia tiene que ver con muchas cosas, pero justicia tiene que ver principalmente con la restauración, tiene que ver con cómo facilitamos los procesos, cómo logramos que ese cambio de malas condiciones o de una situación de injusticia, de abuso, de violación de los derechos, etcétera, que esa situación cambie de A a B, cómo facilitamos esos procesos. Me encanta cuando en Romanos, bueno, quiero decir que cuando yo leo Mateo, cuando dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, yo recuerdo que estaba muy jovencita y siempre me preguntaba, pero ¿qué es el reino de Dios, verdad? Pero conforme el tiempo va pasando, yo llegué a la conclusión que me encantaba la parte en Romanos donde dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, porque vi que la justicia está entrelazada entre la paz y el gozo y pareciera que son un trinomio que hace que la plenitud de vida se dé en el ser humano. Y en este ejemplo que yo les puse, realmente ahí yo lo puedo ver todo. Puedo ver el niño que con lágrimas levanta la voz y dice, es importante para los niños y niñas que no tenemos un registro de nacimiento, es importante eso, porque no solo trasciende lo terrenal, trasciende la eternidad. Y luego puedo ver cómo juntos
entre la comunidad, el gobierno, la red como un instrumento de promoción y de apoyo local, las comunidades de fe, o sea, cómo todos los diferentes actores se comprometen juntos y van detrás de un mismo objetivo para lograr el cambio que la justicia está demandando. Entonces vean ustedes que la justicia se trata de eso. Nosotros en Viva siempre decimos que una de las cosas más importantes cuando hacemos nuestro trabajo es identificar el cambio que queremos lograr. Es identificar cómo vamos a crear las condiciones para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan vivir una vida plena, pero puedan vivir una vida como Jesús quería, que tengan una vida y la tengan en abundancia. Entonces, la restitución del derecho al nombre, al derecho de vivir en familia, al derecho a educación, a la salud, todo eso es parte del conjunto de la vida abundante que el Señor nos ha mandado a promover y a facilitar cada una de estas situaciones o de estos derechos a través de acciones concretas. Alfonso mencionaba las iglesias que por vocación tienen de dar comida, de dar ropa, de tener ese tipo de acción social. Eso también es justicia, porque muchos de esos niños y niñas muy probablemente no han comido en muchas horas, en muchos minutos. Tenemos un caso en el que tenemos un programa donde el nivel de escolaridad empezó a bajar, el rendimiento escolar, el ausentismo, empezó a bajar en los niños en un grupo donde trabaja la red, y empezó a bajar y a bajar. Hicimos un estudio y un análisis y decía que los niños que estaban bajando su escolaridad y su rendimiento escolar y su nivel escolar era porque eran niños que llegaban con hambre a la escuela. Entonces, el alimento también es pertinente, también es justicia. Entonces, pareciera, y con esto cierro, pareciera que hay diferentes niveles, si se puede decir así, para la justicia. Hay niveles básicos, hay niveles medios, diría yo, y hay niveles más altos que tienen que ver, al final del día, todos con asuntos estructurales, cómo los gobiernos, la sociedad y cada uno de los actores tenemos una corresponsabilidad para lograr la vida plena entre los niños y las niñas. Entonces, estamos convencidos que la iglesia local, con otros actores en la comunidad, con el gobierno, puede hacer cambios duraderos en la vida de los niños y las niñas. Así que muchísimas gracias de verdad por todo este entusiasmo que ustedes muestran día a día en su trabajo, en su llamado personal, porque en su llamado personal también está eso. ¿A qué los llamó el Señor? ¿Para qué el Señor lo tiene a usted en donde usted está en este momento? Pregúntele al Señor cuál es el cambio que usted va a promover. No se quede solo con que usted es hábil para hacer algo, porque esa habilidad el Señor la va a usar para hacer un cambio. Así que muchísimas gracias. Y hay otros más ejemplos. Alfonso va a compartir alguno más con ustedes en la experiencia de Paz y Esperanza. Y esperamos que estos ejemplos les sirvan para tener ese concepto de una justicia más integral, más holística. Que Dios les bendiga. Gracias, Carmen. No, interesantísimo lo que tú estás colocando como parte de este Zoom. Tenemos experiencias similares acá en Perú con respecto a la identidad de los niños, especialmente las comunidades indígenas, ¿no? Son las más afectadas. Igual ha sucedido acá en Perú. Gracias a Dios que ya hay un mayor protagonismo ahora del Estado, y inclusive hay funcionarios que se movilizan a las propias comunidades. Antes la gente tenía que ir hasta las ciudades para conseguir su identificación. Ahora hay como campañas y hay grupos itinerantes del propio gobierno que están yendo, ¿no? Eso ha sido fruto del trabajo de muchas organizaciones, no solamente Paz y Esperanza, pero que se ha logrado ya
una cobertura mayor del documento de identidad de las personas. Un caso que se me viene a la mente pensando ya en el protagonismo también de los niños es las campañas que estamos realizando generalmente alrededor de las elecciones, tanto locales como nacionales, ¿no? En la cual grupos de niños de 14 años hacia 17, 18 años se organizan para visitar a las autoridades y darle propuestas con respecto a temas, por ejemplo, como el acoso vía internet o el ciberacoso, como dicen ahora, o temas relacionados al bullying, o temas que tengan que ver con la salud de los niños en los hospitales, ¿no? Entonces, hemos logrado animar y también acompañar, más que todo creo que es acompañar a grupos de adolescentes y jóvenes para que puedan exponer sus posiciones, sus peticiones y también sus ideas a los candidatos que postulan a cargos como alcaldes, gobernadores, o inclusive ahora tenemos el próximo año una elección nacional, ¿no? Se va a elegir al nuevo presidente y a los nuevos congresistas, y seguramente alrededor de esas elecciones habrán grupos de jóvenes y de adolescentes que van a colocar en la agenda de discusión de estos grupos políticos las necesidades que tienen los niños y los adolescentes con respecto a algunos temas. Una experiencia también bastante interesante. Hubo hace algunos años, cerca ya de 7, 8 años atrás, que se creó un colectivo en una ciudad acá en Perú, le llamaron el colectivo Tamar, de Madres Tamar, que era un colectivo formado por las madres de las niñas que eran abusadas, niñas y niños abusados sexualmente, ¿no? En esta ciudad, generalmente las autoridades, los jueces específicamente, liberaban permanentemente a los abusadores. Entonces, alrededor de grupos de familia que se formaron, incluidos a los niños, se hicieron movilizaciones pacíficas, se hicieron petitorios a las autoridades, se mandaron cartas a nivel de las Cortes, la Corte Suprema acá del Perú, y finalmente en el año 2012, me parece que fue, o 13, fruto de esta campaña que hacían permanentemente los padres y los niños, se logró destituir a 3 jueces corruptos, ¿no? Porque estos jueces recibían sobornos de los perpetradores, ¿no? De los abusadores, para que los dejen libres, ¿no? Entonces estos 3 jueces fueron destituidos básicamente por la presión de este grupo familiar, de grupos de familias y de niños contra el mal juzgamiento que ejercían estos jueces, ¿no? Entonces casos como esos, creo que hay muchos casos en los cuales los niños tienen un protagonismo muy importante. Mientras hablabas también, Carmen, disculpa, también estaba leyendo algunas preguntas de los participantes, y una pregunta iba por ese lado, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos permitir que los niños se manifiesten en estas movilizaciones, ¿no? Sociales, y cuál es el punto en el cual también debemos precaver que no haya vandalismo, ¿no? Por supuesto, hay situaciones en las cuales se produce vandalismo también por adolescentes, no hay que cerrar los ojos, pero yo diría que son los menos, ¿no? Pero son los más contundentes, ¿no? Son los más vistosos, ¿no? Romper una luna de un comercio genera mucho más prensa que un niño sembrando un árbol, ¿no? Entonces, generalmente los medios de comunicación enfatizan en ese tipo de actos de vandalismo, que no está bien, creo. Pero yo he visto en estas movilizaciones que han habido en estos días en Lima, al menos la de ayer, grupos de niños con sus papás marchando pacíficamente, ¿no? Manifestándose, ¿no? Y no iban solamente para llenar el espacio. Si algún periodista le preguntaba a algún adolescente, sabía responder por qué estaba ahí, ¿no? En todo caso, es una forma en la cual nosotros los padres también tenemos que enseñar a nuestros hijos a ejercer su ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía que debe ser activa y no solamente cada cierto tiempo, cuando uno va a votar, se es ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la educación que los padres deberíamos dar a nuestros hijos en cuanto a sus derechos. Por supuesto, como lo decía también, los derechos deben estar acompañados con los deberes, ¿no? No podemos enfatizar solamente derechos, sino
también enseñamos a nuestros hijos los deberes que tienen como ciudadanos, ¿no? Y a veces, ciertamente nos hemos limitado, creo, solamente enseñando derechos a los niños y no recalcando también los deberes que tienen ellos como ciudadanos, ¿no? Creo que hay un balance que debe mantenerse en ambas cosas y es sano que lo hagamos desde las iglesias, ¿no? Ya, sí. Tal vez una de las cosas que a mí me llama la atención cuando hablamos de protagonismo de la niñez y la adolescencia en este tipo de manifestaciones es siempre tener la precaución de no permitir que sean usados, porque también se ha dado mucho el caso, ¿verdad? Y hay muchos antecedentes en ese sentido, que hay organizaciones, diría yo, que utilitaristas, si me permito el término, que como involucrar a adolescentes, involucrar a preadolescentes en este tipo de protestas o de manifestaciones produce prensa o produce llamar la atención. Entonces muchas veces los adolescentes son usados para fines no éticos o son usados sin ser informados. Entonces me parece que el tema de hasta dónde debiéramos de involucrarlos, yo creo que hasta donde ética y moralmente sea lo adecuado, porque no podemos enviar a los adolescentes o motivarlos o empoderarlos para que vayan y asuman una posición ante una situación X sin haberlos preparado antes. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, tuvimos un caso que es para mí sumamente alarmante. Voy a obviar el nombre del país, solo voy a contar el caso. Tuvimos un proceso, y esto fue con adultos pastores, pero es para ilustrar lo que también pasa con las personas menores de edad. Tuvimos todo un proceso de participación para una aprobación de una ley que se estaba promoviendo en el país. Y entonces quería el grupo de pastores llevar una voz con respecto a esta ley. Y entonces se pidió gente que conoce el tema, conoce todo este tema de influencia, de advocacy, para que preparara un grupo de pastores. Eran 3 los que iban a ir a la reunión de la Asamblea Legislativa. Y entonces se tuvieron como unos, tal vez entre 3 y 5 meses, alguna cosa así, de preparación, el discurso, la forma adecuada, entender el tema, entender de qué estábamos hablando, etc. Para no hacerle largo el asunto, resulta que cuando ya llegan y están frente a la Asamblea Legislativa, uno de los pastores tuvo un problema y mandó a otro en su lugar, porque él no podía llegar. Pero ese otro nunca había estado ni en el entrenamiento ni sabía nada de nada. Están enfrente, que era una oportunidad muy buena, era una ley muy buena, la verdad es que era una ley buena, y querían levantar la voz. Entonces se para enfrente y claro, los legisladores, unos están a favor y otros están en contra. Eso es una democracia. No todos podemos estar de acuerdo. El derecho a disentir es parte del ser, ¿verdad? Y de ser sociedad. Y estando enfrente, uno de los legisladores, pues dijo, no, yo estoy en contra de esto que ustedes están diciendo, no me parece, etcétera, etcétera. Y este señor que llegó, el pastor que no estaba preparado, agarra la Biblia y le pega en la cabeza al legislador y le dice que le iba a sacar los demonios. Entonces, vean ustedes que eso pasa con las personas menores de edad. Yo he estado en iniciativas que me han dado hasta pena, porque cuando uno entrevista a los participantes en este tipo de acciones de influencia, de advocacy, protesta o lo que sea, si no están preparados, hacen el ridículo. La gente se burla de ellos y entonces nosotros estamos revictimizando otra vez a las personas menores de edad. Entonces, para mí, hasta dónde se le debiera de permitir, hasta donde su preparación y su madurez les permita entender qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y entiendan el método adecuado para lograr el resultado que esperan
o por lo menos intentarlo de la buena manera y no cause frustración, porque si no, ese ejercicio de la ciudadanía, el tema es que su encuentro con el ejercicio de la ciudadanía, si no están preparados, se vuelve frustrante, totalmente frustrante. Entonces, para mí hay muchos componentes ahí que tenemos que evaluar. Yo diría que esas serían, desde mi perspectiva, las condiciones para empoderar a los jóvenes y a los adolescentes y preadolescentes a que levanten la voz. Y es un proceso, ¿no? Porque sucede también con los adultos, no solamente con los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Los adultos generalmente tienen opiniones muy livianas, muy light sobre el tema político, ¿no? Se quedan solamente en la superficie y no profundizan, ¿no? Entonces, es el comentario que escucharon, o es el periódico, la portada del periódico que leyeron en la esquina, o es la información de radio de un comentarista que está prejuiciado. Entonces, el ejercicio de ciudadanía es una tarea muy de largo plazo. No es fácil, ¿no? No es fácil. Yo creo que puede tomar generaciones para afirmar la ciudadanía de un país, ¿no? Pero es algo que hay que hacer. Yo creo que debemos hacerlo. O sea, no debemos contentarnos en decir, bueno, es algo difícil, más adelante, ¿no? Para más adelante, ¿no? Yo creo que es tan importante como el tema de conseguir alimentos o conseguir acceso a la salud. La ciudadanía es una prioridad, me parece, en nuestros países, ¿no? Por eso tenemos tanta corrupción, por eso hay autoridades que se atreven a robar de una manera escandalosa, porque saben que hay una ciudadanía que no está informada y no se va a movilizar, ¿no? Entonces, en la medida de que seamos ciudadanos, ¿no? Una persona una vez me dijo, y la ciudadanía tiene que ver, por ejemplo, también con pagar tus impuestos, ¿no? Porque ¿cómo exiges a la autoridad si tú no pagas tus impuestos, ¿no? Entonces, tiene que ver, pasa por eso también, ¿no? Pasa por saber cómo manejamos nuestra economía, pero es un círculo vicioso, ¿no? Porque mucha gente, yo he escuchado también, ustedes han escuchado decir, ¿para qué voy a pagar impuestos para que se vayan a los bolsillos de unos ladrones? Entonces, mejor me quedo yo, ¿no? Entonces, pero es un círculo vicioso porque ahí tampoco ejercemos ciudadanía. Entonces, yo creo que sí, es una labor a largo plazo, pero hay que iniciarla. Yo conozco casos también de adolescentes y jóvenes muy, muy bien claros, lúcidos, ¿no? Así es. Esta activista medioambiental, Greta Thunberg, ella se ha querido ridiculizar su protesta, ¿no? Pero ella es bien coherente, ¿no? Es coherente. Hay una coherencia en su mensaje, ¿no? Donald Trump quiso ridiculizarla y bueno, ya saben cómo quedó Donald Trump ahora. Entonces, yo creo que sí, es una labor difícil, es una labor complicada, a veces nos quedamos solo en superficie, como tú dices, se utiliza, ¿no? A veces a los niños, a los adolescentes, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, y sabes que yo creo que, perdón, creo que quizás ya sería el tiempo en que las iglesias locales o las comunidades de fe empiecen a trabajar en la escuela dominical la construcción de ciudadanía, ser ciudadanos del reino de Dios. Cuando las iglesias locales empiecen a hacer el trabajo que realmente, con mi humilde opinión, la verdad, les corresponde, entonces nosotros vamos a tener una sociedad más justa, porque cuando uno empieza a ver en la Biblia y podés encontrar el marco de lo que es ser ciudadano del reino de Dios, tiene que ver con todo lo que acabamos de decir. Sí. Y ese es un rol que la escuela dominical debiera de jugar hoy día. Desde el simple hecho de ayudar a los niños, niñas, adolescentes a encontrar cuál es el don que tienen y cuál es la vocación a la cual fueron llamados, hasta el proceso de construcción del ser ciudadano del reino de Dios, que es una riqueza tan grande en términos de justicia, en términos de promoción de la paz, de la democracia, del bien común. Entonces, creo que es un buen tiempo. Nosotros estamos ahora en Viva haciendo algunos grupos focales para reinventar, según nosotros, tengo que aclarar, ¿verdad? Reinventar la escuela dominical y empezar a hablar precisamente de eso, de construcción de ciudadanía con perspectiva de reino. Porque la Biblia, ahí está la respuesta. Y han salido una serie
diría yo, de expresiones, de respuestas que son maravillosas de las mismas personas menores de edad y de los pastores, de las pastoras que están en el día a día trabajando. Entonces, quizás es un buen reto dejarle a la audiencia hoy en este foro, quizás que ayuden a repensar a sus iglesias si el tema de ser ciudadano del reino de Dios no debiera de ser una prioridad para la escuela dominica. Bueno, muchas gracias, Carmen, Alfonso. Muy rico lo que han dicho. La verdad es que nos deja muchísimo para pensar, para seguir reflexionando sobre estos temas. Carmen, tú decías que justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y a mí se me ocurrían muchas cosas. Tú mencionabas el nombre, una identidad, puede ser salud, educación, familia, recreación, tantas cosas, ¿no? Y como decía Alfonso, que Dios ama la justicia, entonces Dios ama que cada uno tenga lo que le corresponde para que pueda hacer uso de esa vida plena que Dios planeó para nosotros, ¿no? Qué lindo verlos desde este punto de vista. Les agradezco pila. La semana pasada estuvimos hablando de incidencia, de cómo la Iglesia tiene que trabajar en lo que es políticas públicas, ¿no? Como para afirmar la justicia, como una de las banderas que tenemos que llevar adelante como Iglesia. Luchar por la justicia, promover la justicia, facilitar los procesos, como decías tú, Carmen, también. Les agradezco muchísimo. ¿Tenemos Solo una Perdón. cosita, porque hay una Sí, pregunta que no quisiera defraudar, que están preguntando, sobre el tema del reino de Dios, la ciudadanía del reino de Dios y la ciudadanía terrenal, ¿no? En esta visión un poco dualista que planteaba Agustín, ¿no? De Hipona hace muchos siglos. Yo creo que siempre hay esa tensión. Esa es una pregunta de muchos siglos, ¿no? Pero la conclusión, yo creo, práctica, es que debemos aprender a ser ciudadanos también ahora, ¿no? En una sociedad donde la voz cristiana es una de las voces, no es la única voz. Creo que hay un peligro actualmente en las iglesias, no todas, por supuesto, pero en algunas iglesias, de querer imponer la voz o la visión evangélica o cristiana, como ellos lo entienden, a toda la sociedad, ¿no? Y no pensar que vivimos en un estado laico, ¿no? Y que en ese estado laico, y también voy a la posición contraria, ¿no? Que algunos sectores seculares quieren decir que la iglesia solo se quede en lo religioso y no tenga nada que ver con lo político, ¿no? Político en el sentido no partidario, sino en la política pública, ¿no? Yo creo que ambas posiciones son extremistas. Yo sí creo en el Estado laico, creo que debemos acostumbrarnos a vivir en un Estado laico, no imponer nuestras creencias, pero sí debemos influir positivamente con los valores cristianos, ¿no? Entonces, cuando yo escucho a Carmen hablar de la ciudadanía del reino de Dios, lo veo por ese lado, ¿no? Como la influencia que podamos hacer en nuestra sociedad desde nuestros valores, sin imposición, porque el día que comencemos a querer imponer y querer tener gobernantes que quieran imponer nuestra visión cristiana, ya perdimos, ¿no? Ya perdimos. En todo caso, es una discusión larga, es para otro tema, ¿no? Es para otra charla, pero sí es un tema muy presente actualmente en nuestro país, en Perú, yo lo veo en otros países aquí, que hay esta idea de cristianizar la sociedad desde el poder político. Y yo creo que ahí estamos perdiendo. Eso y yo creo, Sí, Carmen. Si me permites ahí añadir algo, y es que yo creo cuando yo pienso en ser ciudadano del reino de Dios, me estoy refiriendo a los valores en sí mismos, porque el término de justicia que plantea la Biblia es el mismo término de justicia que tú ves en un gobierno laico. Cuando tú ves que son los mismos derechos humanos que el gobierno laico o que el sistema laico está promoviendo. Entonces, creo yo que sí es bueno que la audiencia sepa
diferenciar entre el proselitismo, ¿verdad? Religioso, pero también que diferencie entre lo que son los valores ciudadanos, porque me parece que cuando nosotros estamos hablando de proselitismo es la gente que impone, que cree que solo ellos tienen la razón, que creen que son los que son puros y que no son pecadores, que creen que todo el mundo está mal y ellos están bien, ¿verdad? Me parece que eso es más proselitismo, religiosidad mal conducida o no sé cómo llamarle, pero yo creo que la ciudadanía que busca el reino de Dios es una ciudadanía que le permite convivir con un Estado laico, con una sociedad donde todos están incluidos. Y como tú bien dices, la influencia que nosotros podamos tener hace una diferencia como un grupo de personas con valores X, porque hay otras personas que tienen valores Y. Entonces, ¿cómo logramos convivir en una sociedad donde tenemos el derecho cada uno de disentir y de pensar diferente? Entonces, yo creo que los valores del reino no están divorciados de un Estado laico. Más bien creo que pueden aportar un buen norte a ese Estado laico sin caer en el proselitismo, ¿verdad? En eso tenemos que tener cuidado, como tú bien decías, ¿verdad? Eso de imponer, yo soy mejor o tú eres peor o lo que sea, eso no es a lo que llamó el Señor. El Señor llamó todo lo contrario, ¿verdad? Y uno lo puede ver, por ejemplo, en el tema de género. El tema de género es un tema de dolor de cabeza entre las iglesias más conservadoras, las menos conservadoras, las progresistas y las fundamentalistas y todos los adjetivos que ustedes quieran ponernos como grupo cristiano, ¿verdad? Es tan simple como esto. Jesús fue el primero en que reivindicó a la mujer en su valor y en su aporte a la sociedad. Para mí fue muy simbólico cuando Jesús a quien se le aparece primero fue a las mujeres. Con quien él hizo ministerio para que las cosas pasaran fue con las mujeres. O sea, hay muchas cosas y muchos simbolismos. Entonces uno puede ver que el reino de Dios tiene que ver también con el Estado laico y es una manera de influir. Es una manera de decir, miren, nosotros no es que estamos peleando con los derechos humanos, ni con la reivindicación de la mujer, de la niña, no. Eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer, pero hagámoslo bien, ¿verdad? Entonces, para mí ese es el punto, la diferencia de cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Carmen, Alfonso, tenemos algunas preguntas que han estado llegando. Voy a leer una, la de Mirta Hopkins, que dice así: ¿cuál es el límite para enseñar a la niñez a protestar? Yo les enseño a mis hijos a hablar cuando algo les incomoda y a que nadie les puede obligar a hacer algo que ellos no quieren. Pero imagino hay un límite. Por ejemplo, en Perú, en estos momentos, hay marchas y salen desde muy jóvenes, pero hay algunos que aprovechan y usan de excusa las marchas para hacer vandalismo. Sí, justo es la que había respondido ya, pero solo afirmar tal vez que nuestra labor de padres no cesa por el hecho de que reconozcamos el protagonismo de los niños, ¿no? O sea, no significa que los niños están a la deriva, ¿no? Tenemos un encargo, tenemos una responsabilidad de padres que hay que guiar a nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que lo principal que podemos hacer es crear una mentalidad, una mente crítica, que nuestros propios hijos aprendan a distinguir, ¿no? Que ellos mismos aprendan a formar sus criterios, políticos inclusive, ¿no? Que sea de derecha, de izquierda, no sé, eso es irrelevante. Lo importante es que puedan discernir y con criterio, ¿no? Y donde los valores del reino de Dios, lo que mencionaba Carmen, deben ser los que primen, ¿no? Estos valores que tienen que ver con el respeto irrestricto de la dignidad humana, la justicia, la compasión. Todos esos valores deberían estar permeados para nuestra lectura de la sociedad, ¿no? Y si eso dejamos a nuestros hijos, créanme que es la mayor riqueza que le podemos dejar, ¿no? Nosotros no podemos pensar por ellos tienen que pensar con sus propios criterios y ojalá que sea siempre permeados por los valores del reino de Dios. Muy bien, muchas gracias.
Y tenemos otra pregunta de Debbie Verán Morán. Dice, ¿y cómo actuar con aquellas madres que no entienden que los niños tienen derecho a un nombre y un apellido? Según ellas, no los inscriben porque el padre no quiere reconocerlo, y ellos tenían la esperanza de que el padre se arrepienta y llegue a reclamar, y no querían tener problemas. Niños de 3, 4 y 5 años, pudiendo inscribirlo como madre soltera. Y pone un ejemplo. Me tocó hablar con una directora para que el niño estudie mientras se arreglaban los papeles en el registro civil. Aún recuerdo los ojitos brillar de aquel niño. Bueno, yo creo que este es un tema que tiene muchas aristas, porque según la experiencia de los que trabajan en esta área, especialmente con el tema de familia, creo que muchas veces las reacciones, como el caso que están mencionando, tienen que ver con un asunto económico, tienen que ver con un asunto de pareja, tienen que ver con asuntos que trascienden un poco más allá de lo que es el niño y la niña propiamente. Entonces, para aprender a leer una situación como la que se plantea, habría que conocer un poco más la realidad. Si yo tengo que mencionar casos similares, por ejemplo, en Centroamérica, que es diferente al sur, todavía la región andina es diferente al sur, son 4 regiones diferentes, el Caribe, Mesoamérica, que se parecen bastante, la región andina y el sur, cada uno tiene patrones culturales en este sentido diferentes y prácticas culturales diferentes. Entonces, he escuchado de casos, por ejemplo, que hay países donde la mamá no puede inscribir. No sé cuál es el caso, pero la mamá no puede inscribir. Tiene que inscribir el varón porque la sociedad está diseñada de una forma tan patriarcal que le han quitado los derechos a la mujer de muchísimas cosas, de heredar, de inscribir, de hacer asuntos legales. Ahora han habido algunos progresos, pero todavía hay poblaciones en las que se pueden ver esas prácticas. Entonces, esa podría ser una de las razones. Otra de las razones es porque en muchas de estas situaciones es una manera también de, comillas, ¿verdad?, obligar al padre a que asuma la responsabilidad de la paternidad para que esa responsabilidad también conlleva una responsabilidad económica y de sostén. Entonces, pareciera que hay, y claro, el aspecto psicológico, el de la imagen, el que dirán de la sociedad, o sea, hay muchas aristas que median en una decisión de ese tipo o en una actitud de ese tipo. Entonces, generalizando, yo diría que hay que evaluar cuáles son los intereses de fondo que están mediando en una postura de ese tipo, como en casos como estos, ¿verdad? No se puede ser tan contundente para juzgar, más bien habría que analizar antes que juzgar cuál es la situación y entender la situación. Es mi opinión. Gracias, Carmen. Y tenemos una última pregunta porque el tiempo se nos está terminando. Es una pregunta que vino por Facebook y dice así: si pudiéramos conformar un comité de justicia por la niñez en la iglesia local, ¿qué profesionales deberían hacer parte de ese comité? ¿Qué recomendaciones, ideas nos pueden dar para ese comité? Yo haría un inventario de las capacidades que hay en la iglesia local, ¿no? Eso sería mi punto de partida, ¿no? Ver más bien qué tipo de profesionales que tenemos, o personas con experiencia, ¿no? No necesariamente profesionales. Fíjense que seguro que Carmen también lo ha hecho allá en Centroamérica. Nosotros aquí hemos formado lo que llamamos promotoras, ¿no? Promotoras comunitarias para la defensa de los derechos de los niños o de las mujeres, ¿no? Entonces son como, digamos, como técnicos, ¿no? Que conocen, tienen cierto nivel de conocimiento de, por ejemplo, dónde hacer una denuncia cuando hay un caso de abuso contra una niña, por ejemplo, o dónde recurrir cuando se trata de esto que han dicho, ¿no? El caso de
de alimento, de paternidad, ¿no? No son abogados, pero son personas que tienen habilidades, ¿no? Y dentro de la congregación hay personas que tienen esas habilidades de poder enfrentar a la administración pública, conocer dónde está la comisaría, cómo hacer para presentar la denuncia, etcétera, ¿no? Entonces yo haría un inventario con esas capacidades y luego, o tal vez lo primero sería ver qué objetivo tenemos, ¿no? Porque la palabra justicia puede ser muy grande, ¿no? Específicamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? En la comunidad donde estamos, ¿por dónde vamos a empezar? Tal vez podría ser con el tema de las pandillas o la violencia de género, la violencia contra la mujer, contra los niños, o podría ser el tema de la identidad, lo que ha estado mencionando Carmen, ¿no? Entonces yo diría que alrededor de un tema nos juntemos, veamos qué capacidades hay en la congregación y gente vocacionada también, ¿no? No todos a veces tienen la disposición de hacerlo, pero gente que tenga vocación, juntarlos y no esperar que seamos 10, ¿no? Empezar con un 2, ¿no? Empecemos así, ¿no? Los derechos humanos nunca son una moda, lamentablemente, ¿no? Siempre hay poca gente que está dispuesta a trabajar por derechos humanos, ¿no? Entonces no nos desanimemos, ¿no? No nos desanimemos porque somos pocos. Generalmente los grupos proféticos son grupos pequeños, no son grupos multitudinarios, ¿no? Entonces, con ánimo y perseverancia, yo diría, ¿no? Perseverar, porque estos temas son bastante áridos a veces, bastante conflictivos, ¿no? Hay situaciones diversas que se suceden, ¿no? ¿Qué pasa si el abuso fue cometido por un líder de la iglesia? ¿Cómo vamos a actuar eso, no? No vamos a ser populares, se los aseguro, no vamos a ser populares, ¿no? Pero hay que hacerlo, es parte del mandato de Dios. Y tal vez también yo quisiera señalar que en nuestra experiencia nosotros hemos empezado con las cosas como básicas, digamos. La primera cosa es buscar si se puede decir así, la voluntad política de los líderes de la iglesia o donde usted lo vaya a hacer, porque muchas veces lo que sucede es que hay muy buenas iniciativas dentro de la iglesia, miembros de la congregación tienen una actitud muy proactiva en temas concretos y resulta que el pastor, ¿verdad? Dependiendo del tipo de iglesia que sea, porque ustedes saben que tenemos diferentes tipos de iglesias denominacionales, independientes, o sea, nosotros somos un abanico, ¿verdad? Y hay gustos para todos, ¿verdad? Y entonces nos ha resultado difícil a veces promover temas donde el pastor o los líderes de la iglesia no están de acuerdo, porque se crean programas hermosos, pero los mismos líderes los bloquean. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Protege, que es promoción de la justicia para las personas que son víctimas o sobrevivientes del abuso sexual dentro de la iglesia, que es muy ilustrativa para lo que quiero decir y lo que están preguntando. Nosotros ahí con las iglesias locales empezamos por hacer un diagnóstico. Las personas que están interesadas en el tema levantan la voz a través de un pequeño mapeo de situación, un análisis de la situación dentro de la iglesia y de la comunidad donde la iglesia tiene influencia. A partir de ahí, entonces van hacia los líderes de la iglesia para presentar una situación, para presentar un problema o una situación que quieren cambiar de negativa a positiva. Luego entonces, lo que hacen es que crean un programa y entonces se empieza a capacitar los grupos de interés donde ese problema podría tener una mayor incidencia y empiezan a capacitar en temas de prevención, etcétera. Luego forman un comité con las personas que a través de este proceso de concientización, de información, de capacitación, mostraron más interés y más habilidad. Entonces, lo que se hace es que se crea un comité de protección dentro de la iglesia y ese comité empieza
a correr el programa que tiene que ver con políticas de protección, que tiene que ver con códigos de conducta, que tiene que ver con un comité para manejar los casos de denuncia de abuso sexual, etcétera. Entonces son como paso a paso ir creando la conciencia dentro de la congregación de la necesidad de crear el cambio, ¿verdad? Estoy hablando más dentro de la iglesia, porque la incidencia ya más política o fuera de la iglesia, si se puede decir más política, porque dentro de la iglesia también se hace incidencia política, ¿verdad? Pero a gobiernos, etcétera, es otra cosa. Solo estoy hablando como de lo local, de la iglesia misma, o de la ONG o donde sea que usted trabaje. Entonces, la idea es, y en nuestra experiencia es que si la congregación, si los líderes y las personas afectadas por el problema no conocen el problema, no se empapan del problema, no se involucran en la solución, aunque hayan 2, 3 personas muy buenas, capaces, profesionales, etcétera, no va a pasar nada. Es nuestra experiencia. Entonces, lo que hay que hacer es crear las condiciones para empezar el diálogo, ¿verdad? Y decir, miren, este problema existe, y luego empezar a ver qué personas tienen interés para involucrarse en una solución y luego ya promover el cambio juntos, los líderes y los involucrados en un comité. Entonces, creo que esos son buenos pasos que pueden ayudar a empezar, porque la promoción de la justicia son procesos largos, son procesos que llevan tiempo, los cambios llevan tiempo. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en Honduras con un programa que se llama Con Transparencia Ganamos Todos, y en Honduras ese es un cambio generacional. Se está trabajando con las personas menores de edad en el sistema escolar del país, en alianza con el gobierno, y entonces se está haciendo un cambio de cultura, y que nació desde la red, es un programa de la red que se promovió en la comunidad y luego se llevó hasta el gobierno y ahora está en todo el sistema escolar. Pero esto ya lleva 4 años, 5 años y se está proyectando a que dure por lo menos 20, porque lo que se quiere es hacer un cambio generacional. Entonces hay que tener bien claro cuál es el cambio que se quiere lograr y empezar por lo más básico. Que la gente tenga conciencia, que se organice y que luego que empuje el cambio, sea el tiempo que dure, pero que la gente no pierda la perspectiva de que están empujando un cambio. Alguien tiene que mantener la mirada en la visión y estar detrás, y miren, devolverlos, porque hay muchos distractores. Entonces esa es nuestra experiencia que creo que podría funcionar. Muchas gracias, Carmen, Alfonso. Tenemos algunas otras preguntas, pero ya no tenemos tiempo para responderlas. Se fue la hora. Así que esas preguntas van a llegar a ustedes. Y no sé, Lisbeth, de qué forma la gente se va enterando de estas respuestas, pero como es la última conferencia, no tengo claro qué va a pasar con estas preguntas. Gracias. Por favor. Todo bien, me están escuchando, ¿correcto? Sí. Sí. Ok, gracias, Adriana. Sí sé que es el mayor pedido de todos los participantes, nuestras respuestas, por favor. Sí, yo he generado el compromiso con Alfonso, con Carmen, antes de iniciar el diálogo, de que por favor nos respondan las preguntas al término, así que les vamos a dar un tiempo para que ellos puedan responder y van a tener las respuestas vía las redes. Y así que no se preocupen, Adriana y los participantes, muchas gracias, ¿sí? Por estar atentos y pues que podamos pues responder a las preguntas que han realizado y se ha generado este rico diálogo. Muchas gracias. Yo quiero tener estos minutos de todas maneras para agradecer pues a quienes nos han acompañado y quiero dar gracias a Carmen Álvarez. Gracias, Carmen, por tu servicio. Gracias por que le pones esa pasión en favor de la niñez y la juventud. Y de hecho, he disfrutado de saber de que conoces el transcurrir de los 20 años del movimiento. Así que es significativo este pequeño saludo, pero muchas gracias por todo el aporte,
Carmen, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adriana, gracias por estar allí desde Uruguay, alzando la voz, pues estando acompañando desde Juventud para Cristo y al liderazgo que tenemos allí, que siempre están pendientes de las acciones del movimiento. Muchas gracias, porque sabemos que es un trabajo de hormiguita ser parte de un país donde hay que animar, hay que poner el tema sobre la niñez. Muchas gracias por acompañar también, pensando con esta pasión de que la niñez y la juventud es un tema que debemos dialogar en nuestras iglesias. Gracias por tu aporte y diálogo de esta noche. Gracias. Y Alfonso, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor esta noche escucharte una vez más. Gracias. Gracias por tu liderazgo dentro del Consejo Directivo también. Gracias porque sabemos toda la pasión que le ponen desde Paz y Esperanza para aquellos temas que no son tan famosos como lo has dicho, ¿no? No son tan populares. Pero gracias por siempre poner el punto, el momento, el diálogo, de verdad. Gracias, Alfonso. Quiero hacer un alto antes de dirigirme a ustedes participantes y quiero dar un pase a Carmen en unas palabras finales porque estamos pues en la última conferencia y ella tiene desde el Consejo Directivo unas palabras para ustedes participantes. Bueno, realmente para mí es un honor poder dirigirme a ustedes y agradecerles por la perseverancia, por este tiempo de asistir a los foros, de participar, del entusiasmo. Pero yo creo que una de las cosas que más celebro es que estoy segura por mi tiempo sirviendo en este movimiento, estoy segura que ustedes no se van a quedar con los brazos cruzados. Yo sé que cada uno de ustedes va a hacer que las cosas cambien y pasen para bien de la niñez y la familia en cada uno de sus países y en donde ustedes sirven. Creo que uno de los objetivos fundamentales del movimiento desde que se inició, tuve el privilegio de estar desde la primera vez, realmente era cómo podía el movimiento influir en los que toman decisiones, en los que trabajan en el día a día, para que la niñez y la familia tuvieran una mejor vida y tuvieran una vida plena. Realmente es algo que el movimiento ha estado persiguiendo durante estos 20 años y cada una de las herramientas, cada uno de los foros, de las conferencias, de los entrenamientos que se han programado, ha sido manteniendo esa perspectiva, manteniendo la perspectiva de vida plena para la niñez y manteniendo también el apoyo a las iglesias locales para que puedan hacer una diferencia en un ministerio que realmente impacte a la sociedad. Así que todas las herramientas, los foros, las grabaciones, materiales que el movimiento ha producido para este fin están a la disposición de ustedes. Pueden entrar a la página del movimiento y yo sé que ahí van a encontrar un sinfín de materiales que van a amar. Creo que son materiales que pueden poner en práctica en su quehacer, en su día a día, en la escuela dominical. ¿Verdad? Hay mucho que se puede aplicar en la escuela dominical. Yo soy promotora del cambio de la escuela dominical porque creo que la escuela dominical es clave para cambiar el mundo, pero necesitamos ajustar el programa, así que ahí hay mucho material para que se pueda hacer eso y espero que Dios bendiga su ministerio, que cada uno de ustedes pueda encontrar ese llamado, esa vocación para la cual fue llamado y que puedan realmente hacer una diferencia y contribuir a que la amada del Señor, cuando el Señor venga, esté hermosa, esté linda. Así que muchas gracias a todos y todas y en nombre del movimiento, de todo el equipo, de toda la gente que es parte del movimiento, en los capítulos nacionales, en el equipo regional, etcétera, les damos las gracias, les animamos a que sean parte del cambio, les animamos a animar a otros para que puedan ser parte y que todos juntos podamos realmente cumplir con lo que Dios espera y cumplir con la gran comisión y con el deseo de Jesús para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por tus palabras de despedida, por decirlo así, o de cierre, mejor dicho. De No cierre, nos de cierre. despedimos, seguimos, ¿sí? De cierre de este ciclo, pero hay muchas personas, y te agradezco, pero quiero ahora dirigirme a los detalles más logísticos para los participantes, porque ellos nos han estado preguntando, y ahora el certificado, ¿no? Yo he estado en las 6 conferencias y quiero mi certificado. Entonces hemos creado un enlace vía WhatsApp para todos aquellos que deseen confirmarnos su nombre, que cuántas encuestas han respondido, que cuándo va a ser la entrega. Todos esos detalles lo vamos a dejar en el chat, tanto dentro del Zoom como en la página del Facebook. Solicítenlo y allí le vamos a responder de manera más personalizada. Y si quieres saber de los enlaces y los materiales, pues enlácese a este grupo, va a tener este fin. Así que muchas gracias. Ahí hay un espacio para poder responder sus dudas. Bien, eso es realmente todo. Quiero finalmente dejarles para que separen esta fecha. Los interesados, si desean celebrar con los que van a recibir su certificado, el miércoles 2 de diciembre en el mismo horario, 5:30 Perú, 4:30 Centroamérica, 7:30 me parece que es por Venezuela. Ya me voy a aprender, pero si gustan celebrar, podemos reunirnos este miércoles 2, va a ser un tiempo de ágape, de reunión y de agradecer la constancia de todos aquellos que nos han acompañado en las 8 o 6 o 5 o 4, pero vamos a celebrar igual. Muchas gracias, Dios los bendiga y como dice Carmen, las herramientas están a su disposición y que sea bendecida la iglesia y finalmente la niñez y la juventud. Gracias por Así es. este tiempo. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.